en el capítulo 2 del libro de Daniel, versículo del 36 en adelante, Daniel le interpreta a Nabucodonosor el sueño, un sueño que Dios le había dado. Y en este sueño es una profecía asombrosa de los futuros imperios mundiales que iban a comenzar a sucederse de ahí en adelante, del año 600 antes de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Y en este sueño Dios nos delinea con una asombrosa exactitud las naciones que iban a ser las protagonistas antes de que Él regresara, que son las naciones actualmente en el mundo que ocupan los encabezados y los titulares de la mayor parte de los periódicos y las revistas de circulación internacional. Y dice en Daniel 2, versículo 36, este es el sueño. Comienza Daniel a interpretar el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. En esta gigantesca estatua que el rey Nabucodonosor soñó, de la cual hablamos bastante ya en la conferencia anterior, porque esta serie es sobre el libro de Daniel, creo que esta es la quinta o la sexta conferencia de esta serie. Vemos que la estatua tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre o los muslos de bronce, las dos piernas de la estatua eran de hierro y los dedos de la estatua, como lo vamos a ver a continuación, era una mezcla de hierro con el barro. Entonces, cada uno de estos elementos, cada uno del oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro, representan a diversos imperios mundiales, como lo vamos a ver a continuación también. Y vamos a estudiar claramente, de una forma un poco más detallada, los dedos de los pies de la estatua. Tú eres, oh rey, esa cabeza de oro. ¿Quién fue el imperio donde Daniel estaba escribiendo estas palabras? Babilonia. ¿Recuerdan ustedes que en el año 585 más o menos antes de Cristo, el rey Nabucodonosor entra a Babilonia, la sitia, se lleva cautivos a miles de judíos y entre ellos 4 jóvenes, Daniel y 3 amigos de él? Daniel comienza a formar parte del séquito que Nabucodonosor tenía en su palacio, comienza a acomodarse entre los consejeros del rey y ahora al interpretarle este sueño, que ni los brujos, ni los astrólogos, ni los adivinos pudieron interpretar, Daniel se gana la confianza absoluta del rey Nabucodonosor. La cabeza de oro representa el imperio babilónico que reinó del año 625 al 539 antes de Cristo. En Babilonia, de acuerdo a la Biblia, nació la brujería, la astrología y las ciencias ocultas. Ahí fue precisamente lo que ahora es la nación de Irak. En 1930, Persia cambió el nombre a Irán y Babilonia cambió el nombre a Irak cuando pasó mucho tiempo después de la venida de Cristo, porque en el Antiguo Testamento la tierra de Sinar y la tierra de los caldeos es similar a Babilonia. Pero Babilonia es precisamente lo que ahora ocupa la nación de Irak. En segundo lugar, dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, porque el oro es el más valioso, ¿verdad? Vean ustedes la disminución del valor de los elementos mientras descendemos hasta la planta de los pies de esta estatua. Este reino inferior, ¿quién siguió después de los babilonios? Los medos y los persas. Hubo una alianza entre los medos y los persas entre el año 539
y 331 antes de Cristo, y surgieron estos medos y persas. Los dos brazos de la estatua representan precisamente las divisiones que tuvo Media y Persia, las cuales dominaron o los cuales dominaron 200 años. En 1935 cambió su nombre a Irán, cuando el Shah fue expulsado, y entonces cambiaron el nombre de Persia a Irán. Irán es la única nación en el Medio Oriente actualmente que no son árabes. No son árabes. Qatar, Arabia Saudita, Jordania, el Líbano, ¿verdad? Todos ellos son árabes. Irán son persas. Y es precisamente esta nación actual la que encabeza los periódicos en el mundo entero. La nación de Irán, que está a punto de querer hacer explotar una bomba atómica sobre la nación de Israel. Dice el versículo 39, y luego un tercer reino de bronce. Noten ustedes que antes de que estos imperios surgieran, ya Daniel está profetizando, la Biblia está profetizando la sucesión de cómo los imperios iban uno tras otro y cuántos iban a ser antes de que Cristo regresara. Esta es una de las evidencias más grandes de que la Biblia es un libro sobrenatural. Este tercer imperio, ¿quién fue? Grecia. En el año 331 al 146 antes de Cristo, Alejandro el Magno conquista el imperio de los medos y de los persas. ¿Cuántos de ustedes vieron la película famosa 300, donde 300 macedonios, Macedonia era parte de Grecia, tratan de evitar que atraviesen los persas por en la franja, se llamó la Guerra de las Termópilas, para que pudieran ellos invadir a Grecia? Fue una defensa y una resistencia heroica la que hicieron los griegos o los macedonios. Alejandro el Magno, a los 21 años de edad, ya estaba en un caballo llamado Bucéfalo, su caballo, un caballo blanco, y ya había comenzado a conquistar parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Alejandro el Magno muere a los 33 años de edad. Y en menos de 10 años, Alejandro había conquistado parte o cantidad del mundo antiguo de esa región. Desgraciadamente, Alejandro el Magno, a los 33 años, muere en Babilonia, en lo que es ahorita Irak. Ahí se murió Alejandro el Magno, drogado. Se convierte en homosexual, comienza a experimentar con drogas alucinógenas, comenzó a fumar hashish, se metió quién sabe de cuántas cosas se metió, ¿verdad? Se vuelve homosexual, se sumerge en la inmoralidad, en el ocultismo y en las drogas, y muere a los 33 años de edad, ahogado de borracho, cayendo de rodillas y diciéndole al mundo: ya no tengo reinos que conquistar. Cuando muere Alejandro el Magno, sus 4 generales, Lisíaco, y los otros nombres, en un momento me viene a la memoria, reparten el imperio griego en Egipto, en Turquía, en Grecia y en Siria. Los 4 generales reparten completamente el reino del imperio de los griegos. Y dice el versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantó todo. ¿Quién siguió a los griegos, damas y caballeros? Santos de Dios, el Imperio Romano. El Imperio Romano está representado por las 2 piernas de hierro de la estatua. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano se dividió en Alejandría y en Constantinopla. Duró aproximadamente 550, 600 años el Imperio Romano y se transformó en el poder político y en el imperio más grande, más cruel y sanguinario de toda la historia, porque los romanos eran expertos en saber torturar a la gente. A Espartaco y a todos los gladiadores que se rebelaron, los colgaron desde la entrada de Roma hasta la salida, como dicen que eran como 5 kilómetros de cruces colgados de todos los gladiadores que los crucificaron junto con Espartaco, para darles una lección de que nadie se podía rebelar contra Roma.
cuando el Señor Jesucristo fue entregado al pretorio romano y los soldados romanos recibían a una víctima como el Señor Jesucristo, eran expertos en hacer que la persona fuera lastimada sin matarla. Entonces usaban látigos con la punta de hueso y con la punta de hierro que se enrollaban alrededor de la víctima, y cuando el soldado romano jalaba el látigo, le iba arrancando poco a poco. En las 4 o 5 vueltas que tardaba el látigo en ser desenrollado, le arrancaba todos los tejidos subcutáneos a la víctima. Cuando Cristo fue acabado de latigar 39 veces, porque los judíos no permitían que fueran más de 40 latigazos, a estos nada más 39 que le dieran 39, Cristo era un guiñapo humano ya. Y ahí con todo ese sangrerío que tenía, le hacen cargar la cruz a Cristo. Se cae con la cruz y cuando lo acuestan en la espalda, se le pega, ¿verdad? Le arrancan la túnica que le pusieron, se le había pegado a la piel la túnica con toda la sangre coagulada, le arranca, se le van con todas las costras, lo acuestan en la cruz, lo levantan, cae en el hoyo la cruz y se jalan sus manos tratando de asfixiar a la víctima, porque era la muerte más tormentosa que existía, la crucifixión. Los romanos, como el imperio más cruel y sanguinario, como dice aquí en la Biblia, fuerte como el hierro que lo iba a desmenuzar todo absolutamente, no dejó de existir. El imperio romano, decimos en México, es la misma gata, pero revolcada. Entonces, el imperio romano se transforma del imperio político más poderoso en el imperio religioso más poderoso en 18 siglos. En el Sacro Imperio Romano. Entonces, Constantino, uno de los últimos emperadores romanos en el año 325-350 después de Cristo, él nombra a un pontífice, porque durante 350 años no hubo tal cosa como papas. No hubo tal cosa como ningún papa. Seguían gobernando los emperadores romanos y Constantino nombra a la primera persona para que se haga o se encargue, ¿verdad?, del imperio romano. Y de ahí ya vino la sucesión donde comenzaron a nombrarse uno por otro. Durante 18 siglos, el imperio sacro romano, que ya dejó de ser político, pero disfrazado, se vuelve en un imperio religioso y durante 18 siglos, el papado o el Vaticano controla Europa entera. Francia, Italia, España, Inglaterra, los Países Bajos. Ningún presidente, ningún monarca podía tomar una decisión sin la autorización del Papa. Y comienza el imperio sacro romano a convertirse en el imperio más rico de toda la historia. Y después, posteriormente, comienzan a hacer encíclicas para poder nombrarse un poder político. Entonces, no era un poder religioso, era un poder político disfrazado de religión, porque seguía gobernando con el disfraz de la religión a los monarcas, a los príncipes y a los presidentes en Europa. Las primeras naciones que se rebelaron contra el Vaticano fueron Inglaterra. Juan Hus, un grande predicador que retó a la reina Isabel y diciéndole, ¿verdad?, de que si no se arrepentía se iba a condenar al infierno junto con todos los del Vaticano. Comenzó entonces el movimiento protestante en 1525 después de Cristo, con un hombre, un monje católico llamado Martín Lutero. Martín Lutero estaba en un seminario, en un convento, y escucha en Alemania a una persona que pasó con un burro, con unos caballos y con un cofre. Y venía esta persona que se llamaba Juan Tetzel, enviado por el Vaticano, con un cofrecito y venía gritando: cualquiera que meta un chelín al cofre, el Vaticano le perdona 50 años de purgatorio. Entonces, esta entidad religiosa política comienza a vender la salvación. Martín Lutero se enoja porque comienza a leer Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Entonces, él se sale del Vaticano y entonces hace las 97 tesis y va a la catedral de Wittenberg en Alemania y las clava.
Y entonces Lutero dice esto: este es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice Roma. Se llaman las 97 tesis de Lutero. Inmediatamente lo excomulgan y lo condenan a muerte. Lo esconden los reyes de Francia y de España y otros países bajos de Europa, y entonces lo citan a la dieta de Worms, con W, Worms, donde se presenta el Papa con todos los cardenales a la derecha y todos los cardenales a la izquierda, y Lutero lo traen y lo ponen enfrente en el Vaticano con todos los cardenales, y entonces el Papa le dice a Martín Lutero: ¿usted reconoce que usted escribió estas cosas? Y Lutero dice: así es, yo escribí estas tesis. Y entonces el Papa le dice: si no te retractas, serás condenado a muerte. Y entonces Lutero dice, y saca una Biblia chiquita que tenía y la pone en la mesa y dice: si cualquiera de ustedes me demuestra con la Biblia que estoy equivocado, me retractaré. No hubo un solo cardenal, nadie que pudiera rebatirlo, porque nadie conocía la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia fue cerrada, fue prohibida durante casi 18 siglos. ¿Saben ustedes cuándo se abrió la Biblia por primera vez en Roma? En el Segundo Concilio Vaticano, 1961-1962, por el Papa Juan XXIII, que acaban de canonizar y beatificar como santo, junto con Juan Pablo II. Él fue, Juan XXIII, el que abrió la Biblia y comenzó a leerla y comenzó a decir: ah, Chihuahua, ¿cuánto apache? Ah, caray, Dios mío santo, y comenzó a persinarse, ¿verdad? El Papa, y dijo: Dios mío santo, ¿pero qué es esto? Y entonces se espantó de que realmente habían abandonado completamente la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Juan XXIII, que ha sido de los mejores papas que ha habido? Manda quitar en primer lugar el latín de la misa. Yo recuerdo de chiquito que iba a las misas y yo no entendía nada, ¿verdad? Introigo al altar de Día de un colectivifica juventudes mean, cueva polístico, cueva político, nombre del Padre, del Espíritu, del Espíritu Santis. Y tú dices: ¿qué es esto, verdad? Te parabas, te sentabas y te ibas y te persinabas. Y era cumplir, ¿no? O sea, cumples con la religión y hasta ahí llegó, sin saber ni entender qué está pasando, qué es la misa, qué sucede, nada. Entonces, él manda quitar el latín para que se haga ya en el lenguaje vernáculo de cada nación, pero manda quitar los santos, las imágenes. Aunque hay muchas iglesias todavía, ¿verdad?, que las mantienen, pero ya casi en la mayor parte de las iglesias católicas los mandaron quitar las imágenes y permite la música dentro de la celebración de la misa. Entonces vi una revolución tremenda en los 60, gracias a Dios, donde ya el católico no necesita el imprimatur del Vaticano para leer la Biblia. Ahora el populus la puede leer por órdenes del Vaticano. Y pues desde luego, ¿verdad?, que cuando la gente comienza a leer la Biblia, comienza a convertirse y a entender qué cosa es el cristianismo verdadero. Entonces, Roma, con esta fortaleza como un imperio religioso y un imperio político, se transforma en un imperio político. Escuchen, no existe ninguna religión, ni el judaísmo, ni el islam, ni el zoroastrismo, ninguna religión que ocupe una posición en las Naciones Unidas más que Roma. Roma ocupa una posición en el Consejo de Seguridad de observador en las Naciones Unidas. Ni al judío ortodoxo, ni a los brujos, ni a ningún líder de ninguna religión van los reyes a rendirle protocolo, a rendirle plenitud, rendirle honores más que al Papa romano. Y hasta este momento, ¿verdad?, cualquier evento que haya lo tiene que celebrar él. Ahora pues, el dogma de el celibato sacerdotal que durante muchos años Roma publicó: el que quiera servir a Dios no puede casarse. Pobres curitas arañando las paredes. Pobres monjitas, ¿verdad?, con las fotos ahí de Luis Miguel. Y es tan grande la situación ya, ¿verdad?, que donde la Biblia, la Biblia dice en 1 Timoteo 3, la Biblia ordena a los obispos que se casen. La Biblia católica la puedes leer, la Biblia de Jerusalén, la Torre Samada
y la nácar colunga, que son las tres versiones católicas más fuertes, ahí está en 1 Timoteo 3 que se casen. Entonces, ¿de dónde sacaron de verdad de que el celibato sacerdotal? Ahora este Papa Francisco ya está ahorita, va a haber otro concilio, está considerando ya quitar el celibato sacerdotal, que ya se casen los pobres curitas. Bueno, independientemente de todas estas cosas, vean ustedes las características significativas que se mencionan en este cuarto reino, que volvería a resurgir de la historia, porque noten que los dedos de los pies, dicen en Daniel capítulo 2, versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, o sea, este último reino que no ha surgido todavía, porque después de Roma, vamos a ver que no volvió a surgir ningún otro imperio, será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, ¿de qué reyes? Babilonia, que es Irak. Medo-Persia, que es Irán. Grecia, que sigue siendo Grecia. Y Roma, que es Europa, en los días de estos reyes. Cuando estas cuatro naciones formen parte del protagonismo político o supremacía militar, política y económica en el reino, en ese tiempo, dice la Biblia, en los días de este reino, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y son las naciones que están delante de nosotros. Europa está comenzando a unificarse otra vez desde 1957 con el Tratado de Roma. Comenzaron con 4 naciones, 6 naciones, 12 naciones, 24 naciones, son 29 naciones ahorita, la Unión Europea. Y están tratando de formar esta conglomeración donde quieren fortalecerse a través de una moneda, un gobierno, un ejército. Y de estas naciones en Europa que formaron el antiguo imperio romano, las piernas de la estatua de Nabucodonosor, los dedos descienden, o sea, en la última forma de gobierno mundial antes de Cristo serán 10 naciones que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y que provendrán del antiguo imperio romano. ¿Me van siguiendo con cuidado? El próximo gobierno mundial serán 10 naciones que surjan del antiguo imperio romano. El imperio romano gobernó Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Cuando oigamos nosotros, hasta ahorita no ha sucedido, ahorita está el G12 y el G8, etcétera, etcétera. Cuando oigamos del G10, un grupo de 10 naciones que se unifican, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, para hacer una confederación política, de ahí surgirá el anticristo. Hace poco me enviaron un video donde algunos predicadores están enseñando que el anticristo es el príncipe Felipe que se abdicó el rey Juan Carlos y tomó su hijo Felipe de Borbón el puesto, y están predicando que él tiene las características del anticristo. Pero esto es ridículo, porque la Biblia no enseña que el anticristo va a surgir de un país como España. Lo vamos a estudiar en Daniel 7. El anticristo surge de una de las 4 divisiones del imperio griego, que fueron Siria, Egipto, Turquía y Grecia. Y al anticristo se le llama en el Antiguo Testamento el asirio. El asirio. En el Nuevo Testamento se le llama la bestia. Entonces el anticristo no es el rey Felipe, es ridículo decir ahorita no hay nadie que podamos decir él está en la oscuridad total. Y vamos a ver que el anticristo surge de una nación insignificante. Se le llama el cuerno pequeño en Daniel 7. O sea, un gobernante insignificante que derriba 3, quedan 7 y entonces él es el octavo. Esto lo vamos a ver con más calma a través de este estudio. Veamos ahora estas características de este cuarto reino, principalmente que va a resurgir en las próximas semanas o meses delante de nuestros ojos. En el versículo 40 vemos que en primer lugar va a aplastar a todos los reinos.
El cuarto reino será fuerte como hierro, desmenuzará, romperá todas las cosas y quebrantará todo, aplastará a los demás reinos. Número 2, en el versículo 41 dice que este reino será un reino dividido o una confederación de naciones al final de la historia representadas por los dedos de los pies. Cuando nosotros oímos que el antiguo presidente, hijo del presidente Bush, porque es el Bush el papá y Bush el hijo, fueron presidentes de Estados Unidos, Bush el hijo mandó a sacar a Saddam Hussein y Bush el hijo también mandó a sacar a Saddam Hussein de Kuwait para que no se apoderara del petróleo. Ya desde aquel tiempo trataron el gobierno de Estados Unidos de democratizar el Medio Oriente. Y casi lo logran con el antiguo Bosri, presidente de Egipto, que ya le dieron pinochetazo y lo metieron en la cárcel y no sé qué van a hacer con él. Ahorita está fortísima la escalada de los islámicos radicales que se acaban de apoderar hace 4 días de la ciudad de Mosul, que está al norte de Irak, de Tikrit, donde era Saddam Hussein. Secuestraron 4 aviones helicópteros Apaches, que son súper cargados de municiones, una tecnología impresionante que tienen los helicópteros Apache, están en manos de este grupo islámico, que son miles ya, ya no es un grupo terrorista, es un ejército ya, y están avanzando y están controlando las refinerías de petróleo de Irak. Pero como el presidente Obama sacó a todos los soldados hace 2 años de Irak, Irak quedó un desierto, quedó en manos de el que tenga más fuerza es el que va a conquistar, y se vinieron sobre Irak porque ahí está la tercera parte de las reservas petroleras del mundo, todos los grupos terroristas que están ahorita peleando en Siria para derrotar a Bashar al-Assad y para poder conquistar todo y establecer el califato otra vez, o el mundo musulmán que conquistó en los siglos pasados, antes del siglo XX, casi toda Europa y toda el África. Entonces es increíble cómo no se pudo establecer la democracia, y las democracias que hay, la única democracia que hay es Israel. Israel es un país que se encuentra en puras monarquías alrededor, o de golpes de Estado o de dictadores en el Medio Oriente. Entonces, qué interesante es que dice que va a ser el barro, los dedos de los pies mezclados con hierro. El hierro representa Europa, el barro representa el Medio Oriente. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Sigan con mucha atención. Europa y el Medio Oriente se van a unir. El Medio Oriente posee el 65% de las reservas petroleras del mundo, el 65%. O sea que si Hussein nadie lo hubiera sacado de Irak, pone al mundo de rodillas. Entonces, el Medio Oriente es importantísimo para Europa, porque el flujo del petróleo viene a través del Medio Oriente. Entonces, el Medio Oriente ya no tiene tratos con Estados Unidos, porque ahorita Estados Unidos tiene una deuda de 17 trillones de dólares, impagable. Para que sepas que es $1 trillón, si cuentas $1 por segundo en 250 años, no has llegado a $1 trillón. Para que tengas una ligera idea, algo poquito lo que traes en tu cartera ahorita. Entonces, ¿qué hace el Medio Oriente? Pactar con Europa. Europa tiene que garantizar el flujo del petróleo del Medio Oriente al occidente. Entonces, tiene que haber un convenio a fuerza entre Europa y el Medio Oriente para que pacten. Y cuando este pacto haya, van a ser 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente. Cuando oigamos que hay una confederación de 10 naciones entre Europa y el Medio Oriente, tenemos los minutos y los segundos contados. Tal vez el rapto viene antes de que esta confederación se lleve a cabo. Tal vez un año antes, o tal vez en el momento en que celebren el tratado, nos vamos. No estamos seguros, la Biblia no explica exactamente cuánto. Puede ser 1 año, 2 años, y después de 2 años viene el anticristo. El rapto puede ser 5 años antes de que se celebre el tratado de paz en el Medio Oriente y la unión entre Europa y el Medio Oriente, o puede ser 10 días, o puede ser a las 2 horas que nos rapte, viene el tratado en el Medio Oriente. No lo sabemos. Pero algo que es seguro es que no vamos a conocer al anticristo. Así que es especular y decir que Felipe de Borbón, o que el Papa, o que fulano de tal es el anticristo. Son tonterías. En tercer lugar, vean ustedes que tendrá una mezcla de naciones, el barro con el hierro. Ahora bien,
Esto es interesante porque los dedos de los pies, como ya vimos, es la extensión del imperio romano y los dedos representan al imperio político final de la historia. Pero cuando vamos al capítulo 7 de Daniel, vamos rápidamente al capítulo 7. Ahí en lugar de la estatua, Daniel tiene una visión de 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia que el Espíritu Santo no encontró ningún animal, por más cruel y sanguinarios que podamos decir que hay animales, ni las hienas o un lobo, no encontró el Espíritu Santo un nombre para designar a la cuarta bestia, que es el cuarto imperio, que es Roma, y la continuación de ese imperio que vendrá a conformar la confederación política del anticristo. En el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 4, el primero es el león, que es Babilonia. El oso en el versículo 5, que son los medos persas. El 6, versículo 6, es un leopardo, que es Alejandro el Magno. Por las rápidas conquistas que hizo Alejandro el Magno, se le compara con un leopardo. Y el versículo 7 dice: después de esto miraba, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en grande manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, hollaban sus pies, y era diferente a todas las que vi. Y aquí esta cuarta bestia tiene 10 cuernos. Esta cuarta bestia, este cuarto imperio tiene 10 cuernos. Estos 10 cuernos son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que ahora aparecen como cuernos. Los cuernos en la Biblia simbolizan poderes o reinados. Y dice el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, este es el anticristo, salía de entre ellos, o sea, de entre los 10 cuernos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y Daniel se queda anonadado, como muchos de ustedes están ahorita. Cuernos, bestias, dedos, qué rollo. ¿De qué se trata todo esto? Muy bien. Entonces, como el Espíritu Santo sabe eso, ¿verdad? Le dice en el versículo 17, estas 4 bestias son 4 reyes. El Espíritu Santo ya, Él nos comienza a interpretar qué significan cada una de estas cosas. Estas 4 bestias, o sea, el oso, el león, el leopardo y la cuarta bestia, de donde sale el anticristo, son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino de los santos del Altísimo. O sea, ya no va a haber más. Después de la sucesión del imperio romano, ya no va a haber más imperios. Y desde el año que el imperio romano, en el año 70, arrasaron con Jerusalén, hasta nuestros días, que desapareció el imperio romano, hasta el siglo XIX, los otomanos turcos trataron de controlar algunos países del mundo. A principios del siglo XIX, los otomanos seguían controlando. Después vinieron los ingleses y los sacaron del Medio Oriente. Vino la Segunda Guerra Mundial de Hitler, y por causa de los asesinatos del nazismo, sacan a los ingleses del Medio Oriente, le devuelven la tierra a los judíos, y desde 1945 hasta nuestros días, o del 48 que se estableció Israel, o 45 hasta nuestros días, Estados Unidos nunca quiso ser un imperio mundial. Comenzó a convertirse en el policía del mundo, a reconstruir Europa, a sacar el comunismo, el fascismo, el nazismo, etcétera, etcétera. Rusia comienza a competir con Estados Unidos, a ver quién gana, la Guerra Fría. Rusia cae en el 89 con Mikhail Gorbachev, declarando que fracasó el sistema comunista, y Estados Unidos, al llegar al año 2000, comienza a devaluar su moneda, comienza la bolsa de valores a darle un valor completamente débil y muy bajo al dólar, hasta nuestros días, con una deuda de 17 trillones de dólares. Estados Unidos saca todo su ejército de Afganistán, de Pakistán, hay muy poquitos nada más, saca su ejército del Medio Oriente, ya casi reducen todo su valor en todos los buques, en todos los aviones, en los F-16, más de 36 F-16 los han puesto completamente como desechables.
Obama ya no quiere problemas, ya no quiere mandar soldados a ningún lado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora que Putin invade Ucrania y quiere apoderarse de Lituania, de Latvia y de Estonia, que están al norte de Polonia? Estados Unidos le dice a Merkel, la primera dama de Alemania, ocúpese Europa de esos problemas. Ya Estados Unidos ya no le entra. Y ahorita que está el problema gravísimo en Irak, están diciéndole que Milak, el presidente de Irak o el gobernador de Bagdad, sea el que se encargue de pelear contra todos los rebeldes. Y solamente mandó a Estados Unidos antier 300 observadores, tal vez para defender la embajada americana en Bagdad. Pero ya no puede Estados Unidos involucrarse en otra guerra por falta de dinero. La economía americana se está hundiendo cada vez más por la inmoralidad. Y porque este presidente es el primer presidente de la historia que dice Estados Unidos no es una nación cristiana. Es el primer presidente que lo dice. Entonces, todo el panorama profético que tenemos delante de nosotros está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Delante de nuestros ojos. Los protagonistas, las naciones que van a formar parte de este último encuentro en la tercera Guerra Mundial son las naciones que aquí se encuentran y las tenemos delante de nosotros en la Biblia. Y finalmente, vean ustedes que es precioso ver las 5 verdades del futuro reino de Cristo. Versículo 44 de Daniel capítulo 2. Regresamos al capítulo 2 y dice el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Número 1, será establecido o Cristo regresará cuando estos reinos de hace 2600 años, cuando estas naciones de hace 2600 años transcurrieron 26 siglos para que estas naciones volvieran a recobrar el protagonismo y se convirtieran en los encabezados de los titulares de todos los periódicos del mundo. Y ahorita, si tú compras cualquier periódico, siempre los días no falla información de Irak, de Irán, de Israel, del Medio Oriente. Es el centro del horno en el mundo, el Medio Oriente. Si una guerra va a estallar ahorita, va a ser en el Medio Oriente. Si hay un problema que va a desestabilizar el petróleo en el mundo entero, va a ser en el Medio Oriente. Si hay un problema que no han podido resolver ningún estadista, ningún secretario de Estado norteamericano, ni las Naciones Unidas, es el problema entre árabes y judíos, entre palestinos y judíos, y árabes y judíos. Nadie lo ha podido resolver. Todos los demás conflictos, Bosnia, Herzegovina, que era la antigua Checoslovaquia, Yugoslavia, perdón, ya se ha arreglado. Todos los problemas se han arreglado en el mundo, pero hay hace más de 4000 años que no se resuelve el problema en el Medio Oriente. 4000 años entre árabes y judíos. Nadie los ha podido apaciguar ni dándoles chochos de Valium. Y son primos hermanos, son primos hermanos. Los dos, los árabes y los judíos, son hijos de Abraham, de 2 esposas, para que se ande echando su salto a Abraham por otro lado. En segundo lugar, este reino triunfará sobre todos los demás reinos del mundo. Versículo 44. Y en los días de estos reyes levantará Dios un reino que no será destruido, ni será dejado otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Número 3, el reino de Dios será por toda la eternidad. Versículo 44, permanecerá para siempre. Cuando Cristo venga, va a estar gobernando en el mundo, Europa y el Medio Oriente. No va a ser Inglaterra, no va a ser Rusia, no va a ser China. Ya no aprendas mandarín, porque ahora saben ustedes qué pasó en Estados Unidos. En todos los colleges y universidades de Estados Unidos están enseñando mandarín. A mis hijos les querían enseñar mandarín. Y me dicen, papá, ¿con qué se come eso? Es el lenguaje, no es chino, se dice mandarín, el lenguaje que hablan los chinos. Pero digo, porque creen que con el poder que tiene China ahorita económico y como la mitad del flujo de dólares está en China, ahorita China, en el momento que quiere China, hunde a Estados Unidos. ¿Por qué no lo hunde? Porque es su primer socio comercial. Y casi todo, por ejemplo, todo California, casi el 60% de todas las compañías en California como Sony y todas las
Kodak y todas esas cosas están en manos de chinos y japoneses. Casi todos los bienes raíces de California están en manos de los chinos. El 52% del comercio en Estados Unidos está controlado por los chinos. Imagínense nada más. Por eso agarras un zapato y no dice Florsheim, dice Made in China. Y le quitas Made in China y dice Made in Guanajuato. Porque hasta eso nos lo están fusilando. Y finalmente, ¿verdad? Dice el versículo 45, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir. O sea, es una profecía hacia el futuro. Se cumplió parcialmente hace 2600 años, pero su simbolismo es para los antes de Cristo, el sueño verdadero y fiel su interpretación. Ciertamente que este reino vendrá muy pronto, santos de Dios. Y la esperanza que todos tengamos y que por la cual todos vivimos es mantener viva esta esperanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible y inmarcesible reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, y esperar en los cielos la bienaventurada esperanza de la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos, con los que murieron antes que nosotros, y que nos encuentre irreprensibles y que podamos nosotros en aquel día decir que nunca nos avergonzamos de haber creído en aquel que dio su vida en una cruz por nosotros. Inclinemos nuestra cabeza y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos y te pedimos que nos guardes irreprensibles hasta el día de Cristo. Queremos, Padre Santo, hacer siempre tu voluntad y estar atentos a estas profecías verdaderas que nos muestran que tu venida está muy cerca. Oh Señor, gracias porque eres maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores.